Bienvenidos todos a esta parashá número 35, la parashá que se llama Nazó y significa levanta y toma. Amén. Estamos en Bamidbar 4:21 al 7:89, pero ¿por qué se llama levanta? Esa palabra de toma es Nazó y Nazó es levanta. El Eterno quiere reconocer a estos que va a levantar Moisés, como quien dice, ponerlos en alto, los está poniendo en alto para decir que ellos van a ser los encargados de lo que a continuación va a decir la aliyá número 1, quien van a tener un servicio, un cargo en el Mishkan. ¿Sale? Bien. Recuerdan la clase pasada que Bamidbar trae una palabra implícita que se llama davar, ¿sí? De hecho, Bamidbar 1:1 dice, en hebreo dice, Vaidaber Adonai el Moshe Bemidbar Sinaí. ¿Qué quiere decir ahí? Habla, como lo dice, habló Adonai a Moshe en el desierto de Sinaí. Entonces, en el puro versículo, en el capítulo 1, en el versículo 1, vemos 2 veces la palabra davar. ¿Recuerdan qué significa la palabra davar? La palabra davar significa palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Si nos vamos a Shemot 20 o a Éxodo 20, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, no dice mandamientos, dice, habló palabras. O sea, que expresó palabras el Eterno. Entonces, si ya juntamos toda esta información que les acabo de dar, ¿sí? Que Bamidbar trae la palabra implícita de davar, que significa palabras, y al principio le dice a Adonai, a Moshe, habla a los hijos de Israel. Entonces estamos diciendo que en el desierto va a hablar Adonai, o en el desierto va a hablar secretos Adonai al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, todo este libro de Bamidbar o Bemidbar es lo mismo, nada más cambia la pura letra A o E, ¿sí? Nos va a enseñar muchas cosas el Eterno. En este proceso del desierto o del estepa, como más bien es traducido, vamos a entender cómo el Eterno va a hablar al pueblo de Israel, a todos los israelitas. Amén. Bueno, entonces, en esta parashá vamos a ver 4 tipos de leyes. Las leyes que son las del servicio del templo, cómo es que los encargados o los que levantó Moshe van a dar su servicio, ¿sí? Vamos a ver cuál es el proceso por el cual los que se levantaron sus cabezas, los que levantaron el Eterno para que hagan ese cargo, ese servicio, vamos a ver de qué manera lo tienen que hacer. Vamos a ver también las leyes de la restitución, las leyes de los celos y las leyes del voto nazareo o nazareno, ¿verdad? Y bueno, también incluye una bendición sacerdotal. Vamos a entender qué es lo que quiere decir Adonai con esa bendición sacerdotal. El que lo traiga esa parte de la aliyá nos los va a desarrollar, amén. Pero quiero ubicarlos que la Torah tiene 10 palabras, 10 davar, que es el decálogo como normalmente le llaman. La Torah tiene 22 leyes implícitas y también 613 mandamientos distribuidos en esas 22 leyes, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, ya hemos visto, del 1 al 6 ya hemos visto las leyes de los esclavos, las leyes de los actos de violencia. O sea, dentro de esas 22 leyes ya hemos visto 6, pero también ya hemos visto otras, ¿qué serán? 12 más. Por ejemplo, ya vimos las leyes de los sacrificios, las leyes de los alimentos, qué alimentos podemos consumir, qué alimentos no, las leyes del leproso, del zarat, las leyes de la nidad, también ya lo vimos, cuando concibe una mujer, la de las impurezas físicas, las leyes de la santidad de los hijos de Israel, las leyes de la santidad de los sacerdotes, las leyes de las ofrendas, de los corbanot,
de las leyes del Shabbat que se le debe dar a la tierra, las leyes de los celos, vamos a verlo en esta ocasión, como se los puse aquí, las leyes de los celos, así es. La ley de la restitución ya lo vimos, pero agrega algo más a Adonai en esta parte de la Torah, va a agregar algunas otras más, perdón. Y bueno, vamos a ver el voto nazareo, la ciudad de refugio, que lo vamos a ver al final de Bemidbar, y las leyes de los testigos también. Y así es que se componen de 22 leyes. La Torah, que significa instrucción o instrucciones, tiene leyes. Amén, así es. Pero la Torah no se le debe decir ley, porque tiene implícita 22 leyes. Pero la Torah quiere decir instrucciones para nosotros tener vida. Amén. Y este es un ejemplo que les estoy poniendo, que Yeshua clavó la acta de los decretos, como lo dice en Colosenses 2:14. Vamos a ver qué clavó exactamente Yeshua en el madero. Dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándolos en la cruz. Miren, así está constituida la Torah. Según Devarim 4:44 y 45, o Deuteronomio 4:44 y 45, dice que el Eterno nos dio testimonios, estatutos y preceptos. Sí, así lo dice. Se lo voy a leer, como dice literalmente la escritura. 4:44 dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, ahí dice, estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Ok? Hay leyes de testimonios. Por un decir, el Shabbat es un mandamiento, son mandamientos que son de testimonio, porque testifican que el Eterno hizo en 7 días la creación, y en una semana hizo la creación completa, porque el séptimo día, a pesar de que él cesó de sus creaciones, hizo el Shabbat. Entonces, el séptimo día también hizo, ¿qué hizo el Eterno? El Shabbat. Hay leyes que son estatutos. Recuerdan que les había comentado que esos estatutos son eternos. Hay mandamientos que son eternos, que siempre van a ser, vamos a guardarlos, siempre lo vamos a festejar, siempre lo vamos a cumplir, ¿sí? Por ejemplo, un estatuto perpetuo es la festividad de Shavuot, la festividad también de Sukkot, la festividad de los panes sin levadura. Va a ser siempre, siempre, siempre lo vamos a celebrar. Si lo celebraremos en el milenio, Baruch Hashem también. Si lo vamos a celebrar en la eternidad, Baruch Hashem, son las festividades de mucha alegría. Pero a lo que los quiero llevar, a los preceptos. Hay preceptos que tienen reglamentos y que tienen decretos. O sea, tienen una ejecución. ¿Cuál es la regla que debemos de cumplir? ¿Y cuáles son los decretos que esas reglas, si no lo cumples, van a haber sanciones? Esos son los decretos. Es lo que vino a abolir Yeshua. Vino a abolir la sanción. Si yo me paso un alto, voy a tener una sanción. Aquí en Jalisco son 8,000 pesos más o menos la pasada de alto, que son, ¿qué sea? Unos $400 más o menos. $400 aproximadamente es lo que sale una multa por pasarse el alto. Si yo no lo puedo pagar, es donde entra Yeshua a pagar mi multa. Pero a pagar, no vino a abolir la Torah, vino a anular, vino a quitar el decreto, la sanción que nos correspondía. Entonces, para que en contexto, Colosenses 2:14, cuando venga alguien y nos diga, no, Jesús vino a clavar la Torah, la ley de Dios, la ley de Moisés. Estás equivocado, hermano, se le dice. Solamente vino a anular los decretos, las sanciones por el que no vayas a hacer una mitzvah, un mandamiento, ¿sale? Muy bien, pero ya adentrándonos a la parashá número 35, que es la de Nazó, que significa levanta, ¿sí? O toma, como lo traduce la Reina Valera. Vamos a encontrarnos que esta es la parashá más grande.
¿sí? La parashá más grande porque tiene 4 capítulos y tiene 176 versículos. Y como ya le puse ahí, se los quería hacer de preguntas, pero el capítulo más grande que hay en toda la Biblia, desde Bereshit hasta Apocalipsis hasta Revelaciones, el capítulo más grande lo vamos a encontrar en Salmos 119. ¿Y qué creen? Que Salmos 119 también tiene 176 versos, al igual que esta parashá, que es la más grande, con 176 versículos, ¿sale? Hay más cosas que tiene la parashá Naso, porque Naso también tiene lo doble de los versículos que tiene, vale lo doble, ¿sí? Pero ya no lo quise poner para no alargar mucho la introducción. Y la parashá Naso que su valor gemátrico son 302, si lo multiplicamos por 2, llegamos al número o el valor numérico de la palabra Shabbat. Así es que sí está muy relacionada la parashá Naso con la parashá, con la palabra Shabbat o el mandamiento de guardar Shabbat, ¿sí? Pero bueno, para no hacer más larga, en esta parashá de Naso vamos a encontrar lo que Yeshua escribió en el suelo cuando le presentan a la mujer adúltera, ¿sí? Entonces, vamos a entender esto, porque en Bamidbar 5:23 dice que escribirá el Cohen esta declaración en un pergamino, en un sefer, en un libro, y lo borrará. Con esas mismas aguas amargas, lo va a borrar. Que es lo que hizo precisamente Yeshua en Juan 8:6, dice, pero Yeshua inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Voy a hacer la lectura. Es Yohanan 8:6. Dice, miren. Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Yeshua inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. ¿Qué es lo que estaba escribiendo Yeshua cuando se inclinó al suelo? Estaba escribiendo el nombre de esta mujer que la estaban acusando de adúltera, ¿sí? Porque precisamente se borraba. ¿Con qué se borraba? Dice en Bamidbar 5:23. Con esas mismas aguas. ¿Qué contenían esas aguas? Era agua kadosh, agua kedoshim y polvo. Estaba con esas aguas que iba a tomar esa mujer supuesta de adúltera, iba a tomar esa agua santa con el polvo. ¿Qué representa Yeshua? Yeshua representa la Torah viviente, ¿verdad? Y la Torah que representa aguas vivas. Entonces, Yeshua, al hacer ese acto, ¿sí? Él siendo aguas vivas, con lo que estaba escribiendo en la tierra, se estaba haciendo ese compuesto de lo que precisamente el Cohen borraba en el pergamino. Las maldiciones son las declaraciones que se hacían a esa mujer supuesta de adúltera, ¿sí? Entonces, es lo que hacía. Pero van a ver lo que pasa. Y como insistieron en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado es el primero en arrojar la piedra contra ella. Y sucede lo siguiente en el 8:8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Y ahora qué creen que escribió? Ahora escribió los nombres de estos tipos que también venían con muchos pecaditos, venían con mucha cola que le pisen, como decimos en Guadalajara, porque el profeta dijo en Jeremías 17:13, oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. O sea, ya hace 2 actos Yeshua. Una, para borrar los pecados de la supuesta adúltera, pero cuando se vuelve a inclinar, ahora notan los nombrecitos de esas personas que querían acusar a esta supuesta adúltera, porque van a ser avergonzados y serán escritos en el polvo porque dejaron a Adonai manantial de aguas vivas. Así es que vamos a encontrar esta relación que tiene
la parashá con lo que Yeshua, como él es el cumplimiento de lo que escribió Moisés, entonces se estaba cumpliendo, amados. Aquí es donde vamos a meternos y aprender de la Torá en profundidad. Aquí vamos a entenderlo. No sé quién le haya tocado esta parte de la Torá, pero más o menos estoy dando un panorama para cuando se haga el desarrollo. Amén. También vamos a encontrar que Yeshua inicia su ministerio a los 30 años como lo iniciaban los levitas, ¿sí? Entonces aquí dice, toma o levanta a las personas, a los hijos de Leví, para que ellos ejerzan el ministerio de edad de 30 a 50 años. Solamente 20 años daban ese servicio. ¿Sí? Yeshua inicia su ministerio, como lo vemos en Lucas 3:23. Yeshua tenía unos 30 años, dice, cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según creía, de José. Pero bueno, vemos que Yeshua precisamente ejerce su ministerio cumpliendo también que él iba a ser un levita, un Cohen Agadol. ¿Sale? ¿Por qué también decimos que Yeshua es un Cohen Agadol? Porque su madre Miriam venía precisamente de la tribu de Leví, porque dice que su prima Elizabeth, el que dio a luz a este Juan el Inmersor, a Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, si eran primos, quiere decir que también venía de la familia de los levitas o de los Cohen, de los Coanim. Entonces, Yeshua también era un descendiente de un Cohen, o sea, en una mujer, pero las mujeres también dan identidad, dan tribu. Entonces, Yeshua también, aparte que venía de la tribu de Judá, también venía de la tribu de Leví, ¿sale? Entonces vamos a entender que Yeshua también, al igual que todo levita, ejercía su ministerio a partir de los 30 años. Amén. Y por último, en la bendición sacerdotal o en la Birkat Kohanim, en hebreo así se dice Birkat Kohanim, vamos a encontrar el famoso signo que Shlomo nos los enseñó esa vez a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué lo hacen de esa manera? Ahí está la investigación que hice, que en el monte Sinaí hay una peña partida enorme de 60 pies de alto, 40 pies de ancho y 20 pies de largo, asentada encima de la colina rocosa. El señor Ron White dice, investigó más detalladamente e identificó clara evidencia de erosión por agua. Esto es una sorpresa, considerando que está situada en el desierto totalmente seco. Se supone o se propone de que cuando Moisés le da un varazo a la peña esta, se parte y ahí quedó partida. Por eso los Kohanim hacemos o hacen esto. ¿Por qué me incluyo yo que soy un Kohanim? Porque el Eterno promete que cuando iba a venir nuestro Mesías, a través de su sangre, nosotros íbamos a ser Kohanim, sacerdotes de nuestra casa, ¿sí? Por ahí aparece en 1 de Pedro que nosotros vamos a ser sacerdotes. Entonces, los invito, amados, de que tratemos de siempre hacer este signo, porque estamos representando la peña de Oreb y estamos representando la letra Shin, que significa salvación, porque fue a través de Yeshua que nosotros fuimos salvados, para que nosotros primeramente fuéramos redimidos de nuestros pecados y así nosotros vamos a tener salvación en el futuro. Amén. Así es que muchas gracias por su atención. Al decir Yevarejeja Adonai Beishmereja, estoy diciendo que Adonai te bendiga y te guarde. Y vamos a la lilla número 1. Bien atentos porque ya vamos a comenzar. Como ya compartió nuestro David, exactamente significa elevar, pero en el sentido literal significaba o significa nazo, levanta o eleva, pero ¿qué levantaba? La cabeza. Eso es la cabeza de cada uno de estos individuos que tenía que ser contado. ¿Y por qué tenía que ser así? Sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, en el gobierno se hace un censo, ¿qué es lo único que se publica? Se publican los números nada más. Entonces, para nuestro gobierno actual somos un número más,
pero para el gobierno del Eterno cada persona era importante. Entonces se contaba cabeza a cabeza y a cada nombre, a cada persona se le daba un nombre, se le daba su nombre para hacer el censo. ¿Y qué significa esto de escribir el nombre de cada persona? Que el Eterno le estaba dando la importancia y sobre todo un propósito a cada una de esas personas que iban a ser contadas, porque cada una de ellas iba a tener un servicio, una relevancia, una responsabilidad. Entonces, vamos a ver que el significado de esta parasha viene del hebreo natsá, que significa elevar, elevar, y rosh, que significa cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que en este censo se elevaba o se levantaban las cabezas de cada una de estas personas que tenían que ser contadas. No iban a ser como ganado o no iban a ser un número más, sino que cada uno de ellos iba a ser importante. Y en este caso vamos a empezar a hablar de los gersonitas. Gersón, quien era el tío abuelo de Aarón y Moshe, iba a tener una función junto con todos los de su tribu. ¿Y cómo iba a comenzar esto? Que iban a ser contados ellos a partir de los 30 años hasta los 50 años, que iban a ser considerados aptos para este servicio. Y dice en el versículo 23 que tenían que hacerse cargo de las tareas del recinto. ¿De cuál recinto? De toda la tienda y también algunos de la tienda de reunión. Entonces, ¿cuál iba a ser el trabajo de estos gersonitas? Vamos a ver. Dice en el versículo 24, y este será el trabajo específico de los gersonitas, las tareas de transportar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que iban a transportar. Pero antes de pasarnos a eso, vamos a ver esta palabra que viene del hebreo. Y en el texto original, al final dice ul-masá. Entonces, ¿qué significa esto? Según el Strong hebreo 4048-53, masá significa carga, que tendría que ver o tendría relación con el hecho de las tareas que tenían que hacer, que era transportar. ¿Qué más significa? Específicamente tributo o peaje de manera figurativa, pronunciamiento principalmente maldición, específicamente cantar o desear. Ok, ¿qué nos está diciendo esto? Que aparte de cumplir la función de transportar, de hacer este servicio, ellos también tenían que hacer este servicio exaltando al Eterno. No solamente era ir y agarrar las cosas, subirlas y cargarlas, sino que también a la hora de hacer ese servicio hacían una exaltación, iban exaltando, iban cantando exaltaciones para el Eterno. ¿Qué es lo que tenían que cargar los gersonitas? Los gersonitas tenían que cargar las cortinas y las cubiertas, otros materiales específicos y los elementos de la entrada. Y ahí vamos a ver y vamos a recordar lo de la piel de Tahash, ¿verdad? Que el Tahash dijimos que fue un animalito que solo existió durante esa época para cumplir la función de que pudieran utilizar su piel para hacer la cubierta del Mishkan. Entonces, vamos a ver, ellos se encargaban de transportar los velos del atrio, de transportar los biombos del pórtico, los elementos de alrededor, las cuerdas y los ajustes. Eso es que principalmente se iban a encargar de transportar, de recoger y de transportar las cubiertas, con qué amarraban las cubiertas y otros elementos. Estos, este servicio iba a ser una orden por parte de Aarón y Moshe, pero iban a estar a cargo o bajo la supervisión de Itamar. Entonces dice aquí al final, donde dice responsabilidad de custodia, que a ellos se les iba a encargar la responsabilidad o custodiar este servicio. Pero si nos vamos al hebreo, vamos a encontrar esta palabra en el versículo 27. Be Mishmeret. Entonces, según el Strong hebreo 4931, Mishmeret, ¿qué significa esta palabra? Vigilia,
custodia, en concreto, el centinela, preservación, observancia, etcétera. O sea que vamos a entender que estos abodá o estos servicios, y no solo este que iban a realizar los gersonitas, porque más adelante se van a hablar de los que tenía que hacer la familia de Merari y la familia de Kehat. Este servicio no era un servicio únicamente, no era solo una orden que venía de Aarón y ahí iba el resto de las personas a cumplirlo. No, no significa eso. Significa que se les daba la orden que ellos se iban a encargar de eso, pero parte de esa responsabilidad es que ellos tenían que estar no solo atentos a hacer el trabajo, sino que tenían que estar vigilantes, tenían que ser como un centinela que estaba observando en todo momento cuál era su responsabilidad. Era un servicio que los involucraba de manera activa, involucraba de manera activa todos sus conocimientos, toda su voluntad para hacer este servicio. Eso significa Ben Mishmeret, que ellos tenían que ser como un vigilia, como un centinela, estar atentos a la orden de Aarón para cumplir el servicio. ¿Y ustedes creen que cumplían el servicio así como con flojera? O de que, ay, no, ya nos mandó Aarón otra vez a cargar todas estas cosas, a recoger todas estas cosas. No, claro que no, lo hacían con ímpetu. Estamos viendo que el hebreo nos dice que no solo iban a recoger las cosas, sino que al hacerlo también iban cantando, iban adorando, iban exaltando al Eterno. Y ahorita el hebreo nos va a llevar a algo bien impresionante. Entonces, los gersonitas iban a estar a cargo de la vigilancia de Itamar, el hijo de Aarón. Así que de manera resumida vamos a ver de qué se encargaban ellos, cuál era su servicio. Ellos se encargaban de recoger las cubiertas del Mishkan, que eran las que estaban hechas por las pieles del Tahash, pieles de carneros y los pelos de cabra. También de la tienda de reunión o el Ohel Moed iban a recoger el armazón y la estructura principal donde se reunía el pueblo. También el velo y las cortinas de las cortinas que separaban el lugar Kadosh del lugar Kadosh Kadoshim. Imagínense, qué tremendo está esto. Las cortinas del atrio, lo que estaba alrededor, las cuerdas y el equipo. Ahora, les voy a hacer una pregunta y todavía no me la responden. Había una familia que era la de Kehat que se encargaba de transportar y de recoger el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Ustedes creen que era más importante ese servicio que estaban haciendo ellos porque recogían el arca que el de los gersonitas porque solo recogían las cubiertas? Se los voy a dejar ahí para que lo mediten. Y ahorita vamos a ver algo bien impactante, bien impresionante. Ahora, vamos a pasar con los hijos de Merari. Esto se movió. Vamos a pasar con los hijos de Merari. Ellos también iban a ser censados, ¿sí? Y también iban a ser contados de una manera en la que por familia, eso es, por cabeza, iban a ser contados. Dice en el 29, y censarás también a los hijos de Merari por sus familias paternas, los contarás. Vamos a ver que el mismo principio se va a aplicar con los meraritas. Para el servicio que iban a hacer acá en el Mishkan, iban a tener que ser contados a partir de los 30 años y la edad máxima de los 50, entre 30 y 50 años. Y justamente esto nos lleva también a lo que nos decía nuestro David, que Yeshua también cumplió o inició su servicio a los 30 años. Entonces ahí vemos una relación o un paralelismo bien tremendo que nos está diciendo que Yeshua siguió los protocolos de los procesos del orden levítico, del orden de los levitas. Y dice, desde la edad de 30 años en adelante hasta los que tengan 50 años los contarás, a todos los que sean aptos para el trabajo para hacer las tareas del recinto. Vamos a ver, ¿de qué se encargaban los meraritas? Los meraritas se iban a encargar de las vigas del Mishkan, de los canceles, de las columnas y de los basamentos.
Ahora, quiero que pongan mucho énfasis en esta palabra, basamentos, porque si nos vamos al hebreo, bueno, ¿qué son los basamentos? Las bases para las columnas y las estructuras. Entonces, si nos vamos al hebreo del versículo 31, al final dice, ve Adán Naf. Entonces, esta raíz de Adán viene de acá, del el Strong o el hebreo 134, que significa Edén. Entonces, Edén es base de un edificio o la base de una columna, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Ellos están cargando los basamentos, pero vamos a ver algo más profundo y más tremendo, porque esta raíz de Edén se deriva de la raíz 113 que es Adón. Entonces probablemente la raíz Adón le suene a Adonai. ¿Y qué significa Adón? Adón significa soberano o controlador, humano o divino. Entonces, vamos a pensar en esto. Estos meraritas están cargando las bases y los basamentos. El hebreo nos dice que es Edén, pero al mismo tiempo nos dice que esta raíz se deriva de Adón. O sea que ellos están cargando al Adón. Puede ser posible. ¿Qué pasa si una estructura no tiene una base? A ver, los que saben un poquillo más de arquitectura y de estructura, ¿qué pasa si una estructura no tiene bases? Se viene abajo, no hay soporte. Exactamente, así de simple. Se viene abajo, no hay soporte. Entonces, ¿cuál era el soporte de este Mishkan? El Adón. Ellos estaban cargando al Eterno porque al mismo tiempo están cargando las bases y los fundamentos. ¿Y saben a quién me recuerda, a quién más me recuerda que dijo eso? Me recuerda a Yeshua, cuando en una de sus parábolas dice que hay un hombre. ¿Y este hombre qué empieza a hacer? Empieza a construir una casa. Pero ¿dónde dice Yeshua que está construyendo esa casa? Y nos pone una comparativa. Un hombre que construye su casa en una roca firme, y un hombre que construye su casa en arena, en tierra, donde no hay una base. Entonces, amados, ¿quién era esta roca? ¿Qué, qué o a quién simbolizaba esta roca? Simbolizaba. Adelante, Mia, adelante, adelante, Mari. A Yeshua. Amén, Yeshua. Amén, simbolizaba a Yeshua. Yeshua mismo se ponía como la base o el fundamento de la construcción de la casa de ese Benei. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Amados, aquí estamos encontrando a Yeshua como la base de este Mishkan, porque Él es el Adón y eso está tremendo. Vamos a ver más adelante. Vamos a ver que aparte, bueno, esto va a ser un poco redundante porque se va a volver a hacer un énfasis en las estructuras, lo que se encargaban ellos de recoger, que eran las columnas que rodeaban el atrio, los zócalos, las estacas, las cuerdas, todos los implementos que se utilizaban para ello por sus respectivos nombres. Les encargarán el cuidado y mantenimiento de sus cargas, pero aquí hay que resaltar algo nuevamente, que dice, les encargarán el cuidado. Y ahí volvemos a encontrar este verbo, mishmeret. Entonces, ¿qué dijimos que significaba Mishmeret? ¿Que solo iban a estar al cuidado? ¿Que solo era una responsabilidad? No, era un servicio que involucraba el 100% de su concentración. Ellos tenían que ser como un vigilante, como un centinela, estar atentos a la orden para en cuanto Aarón y Moshe dijeran, tenemos que recoger rápido, todos organizados, ya preparados con sus fuerzas, bien activos, con toda la energía para cumplir con la función. No era de que, ay, 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 ahorita lo hago, apenas voy. No, rápido lo hacían. Entonces, ellos se encargaban también de los tablones del travesaño. Seguimos con los meraritas. Esa imagen que tienen a la derecha, no se alcanza a ver completa, se alcanza a ver solamente de Merari, la disposición y un poquito abajo los de Coat, pero voy a buscar la imagen completa y se las voy a mandar porque nos da una guía, una ilustración para podernoslo imaginar nosotros de manera mental. Entonces, también los Meraritas se encargaban de los tablones, de los travesaños y las columnas,
las bases de las estacas, las cuerdas y los elementos de sujeción. Y ellos también iban a estar bajo el mando o bajo la supervisión de Itamar, quien era uno de los hijos de Aarón, el Cohen Hagadol. Aquí está. Ahora, vamos con el censo de los hijos de Kehat. El censo de los hijos de Kehat va a seguir el mismo orden y el mismo protocolo. Van a ser contados según sus familias paternas. O sea, eso es, va a haber una organización tribal. La organización por familias permitía una distribución ordenada para las responsabilidades de cada uno. ¿Quién los iba a contar? Moshe y Aarón y los príncipes de la congregación. Y este censo iba a estar bajo el orden de Moshe y Aarón y también de los principales de la congregación. Se va a repetir el proceso, se va a repetir el protocolo. Van a ser contados a partir de los 30 años, como máximo 50 años. Entonces, ¿cuál fue el total del censo de las familias de Kehat? Fueron de 2.750 personas. Más adelante se van a ver cuántos fueron los gersonitas y cuántos fueron los meroritas. En esta porción, me parece, en esta parte que me tocó, solo se da el resultado de los keatitas. Este fue el resultado de las de la familia de Kehat, que iban a laborar también en el recinto, y vamos a ver de qué se encargaban ellos, los keatitas. Eso es hasta la siguiente porción, disculpen, eso ya no me toca a mí, ya le toca a otro hablar de lo que se encargaban los keatitas, pero ya les di un adelanto de lo que se encargaban. Entonces, para concluir, esto o esta enseñanza tiene dos implicancias. Uno, que se relaciona ahora en nosotros como seguidores de Yeshua, se relaciona explícitamente con lo que nosotros conocemos, este concepto que hemos escuchado del cuerpo del Mashiach. Entonces, la organización del Mishkan nos va a servir como un reflejo, un paralelismo, al hacer una analogía del cuerpo del Mashiach, como dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Alguien que me ayude a leerlo, Efesios capítulo 4, versículo 4. Efesios capítulo 4, versículo 4. 4:4, ¿verdad? 4, 4. Ok, dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, esto nos está resaltando el trabajo en equipo y la unidad, donde cada componente, tanto del Mishkan como de los miembros del cuerpo de Mashiach, van a poseer una función esencial e irreemplazable, haciendo un énfasis en que ningún servicio va a ser inferior a otro. Todos van a ser igual de relevantes. Entonces, esto nos forma una perspectiva, sí, de armonía, de convivencia, una perspectiva colaborativa. Y todo eso lo englobamos en una sola palabra del hebreo. Y a ver quién me la dice. Todo esto de unidad se engloba en una sola palabra del hebreo. A ver, ¿quién me Ejat. la puede decir? Ejat. Exactamente. Ejat. Unidad. Todo se engloba en esa palabra. Eso es, amados, que aquí nos queda claro. No hay ningún servicio más relevante o menos importante que el que toca la música, como el que canta, como el que barre el piso, como el que acomoda la silla, como el que envía el link del Zoom, como el que prende su cámara, como el que estudia, como el que hace una pregunta. Cada una de estas cosas es relevante porque cada una de estas cosas nos lleva más y más a estar cerca de la meta, a estar cerca de la altura de Mashiach, de Yeshua, y cumplir esa función como cuerpo del Eterno. Y por otro lado, la inmutabilidad de la ley. ¿Qué significa inmutable? Inmutable es que no cambia, que no tiene cambios durante el tiempo, durante los siglos, durante las situaciones, que la ley o la Torah no cambia.
La ley del Eterno es inmutable. Amén. Esta ley no es una creación por parte de Moshe. No, hay que sacarnos ese concepto de encima. No son las leyes mosaicas. No, son las leyes del Eterno transmitidas por Moshe. Pero ¿de quién son esta Torá? ¿De quién es la Torá? ¿De Moshe? No, es la Torá del Eterno. Al ser Adonai eterno, su Torá también va a compartir esta cualidad, que también va a ser eterna e inmutable, como lo es Él. Este principio establece que la ley divina es un pilar constante para nuestras vidas. ¿Escucharon esto? Un pilar, la base que hay bajo ese pilar, la base. ¿Y quién es esa base? Yeshua, ¿verdad? Lo estamos viendo, que no va a haber fluctuaciones a través del tiempo o las interpretaciones humanas. Muy bien. Seguimos con la parashá número 35, que es la de Nazó, que ya entendimos que se llama levanta o se describe como levanta o toma. Hoy vamos a ver, en estas dos aliyot vamos a ver tres temas. El primer tema es límites por las impurezas, ¿sale? Aquí vamos con el primer tema, las leyes de la restitución, que ya lo habíamos visto en Baikra, pero vamos a ver que agregó algo el Eterno al volvernos a poner ahora en Bamidbar, ¿sale? Y la última, el último tema que voy a tratar en estas dos aliyot es: hay maneras de santificarse, y esta va a ser la de las leyes de la restitución, que es muy importante tener ese concepto hebreo, porque el concepto cristiano es muy diferente al concepto hebreo, pero lo vamos a entender en el desarrollo de estas dos aliyot. Amén. Muy bien, vamos a pasar al primer tema, límites de las impurezas. Y déjenme ponerme mi tiempo, entonces voy a agarrar 20 minutos. 20. Muy bien. El tema de límites de impurezas. Hay tres tipos de impurezas que el Eterno no lo quiere, ¿sale? Y está en Bamidbar, estoy hablando en el 5:1, y en el 2 dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. 1. A todos los que padecen flujo de semen. 2. Y a todo contaminado con muerto. 3. Tres tipos de impureza ritual que tienen que causar un aislamiento de los campamentos de Israel. Según Rashi, cada impureza corresponde a los tres campamentos. ¿Cuáles son los tres campamentos? El primer campamento que están protegiendo el Mishkan, ahí lo vemos en pantalla, que es Moshe y Aarón y sus familias están a la puerta del Mishkan. Ahí más o menos lo representé, no sé si se alcanza a ver. Nada más que le puse un color de letra muy, muy feo, no se alcanza a ver. Pero bueno, enfrente de la puerta del Mishkan, del tabernáculo completo, estaba acampando Moshe, Aarón. Al lado oriente está Coat, al lado poniente estaba Merari, y al lado norte estaba Gershón, ¿sale? O Gerson, como le quieran decir. Entonces, el primer campamento que cubría al Mishkan lo tenían los levitas. Moshe, por supuesto, también era levita, porque era hijo de Amram, y Amram era hijo de Coat, y Coat pues era hijo de Leví, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, Moshe y Aarón eran levitas, y los tres hijos de Leví eran Coat, Gerson, Coat y Merari, ¿verdad? Que era el más chiquito, ¿verdad? Estos cuatro campamentos cubrían, era el primer, ¿cómo se dice? El primer cuadro que cubría al Mishkan completo, ¿sale? Y el segundo campamento, perdón, que cubría el Mishkan, estaba por Efraín al norte, al sur estaba Judá, al oriente estaba Rubén y al poniente estaba Dan. Claro que, por ejemplo, Efraín tenía como equipo a su hermanito Menashe y a su tío, ¿cómo se llama su tío? Benjamín, ¿sale? Por ejemplo, Judá tenía a sus dos hermanos de madre y de padre,
que era Isaacar y Asher y Isaacar, creo que eran los dos. Pero bueno, ahí ya lo vimos en la parashá anterior, no lo recuerdo bien, pero hay que ir a las lecturas, amén. Entonces, era el segundo cuadro que cubría al Mishkan, ¿sí? El primer cuadro, más bien, era el Mishkan, el segundo cuadro era los levitas, y el tercer cuadro eran las 12 tribus completas, amén. Miren qué dice Rashi. Cada impureza corresponde a los 3 campamentos. El campamento de la Shekinah, que aquí estaba el campamento de la Shekinah, aquí en el santuario, ¿verdad? El campamento de los levitas, lo que les acabo de decir, con Moshe, Gershon y todos ellos, y el campamento ya de las 12 tribus de los israelitas, ok. El que tenía lepra o el que tenía Sará, ¿sí? Él tenía que estar viviendo fuera de los 3 campamentos. Los leprosos deberían estar fuera de los 3 campamentos. No podían habitar aquí ni con Rubén, ni con Efraín, ni con Dan, ni con Judá. No podían ni estar ni ahí, ni mucho menos en el campamento levita, ni mucho menos en el santuario. Ellos no podían estar en los 3 campamentos. Ahí va. Y el que tenía una enfermedad en su aparato reproductor, que en hebreo es Sab, lo vimos en Baikra 15, no podía estar en el campamento de los levitas. O sea, sí podía estar en estos campamentos. Podía habitar aquí el que tenía flujo de semen. Podía habitar dependiendo su tribu, donde estaba ubicada, ellos podían habitar aquí a las afueras, mas no podían estar en el campamento levita. ¿Sale? Y el que, dice Levítico, el que tenía una enfermedad de su aparato reproductor no podía estar en el campamento de levitas. Y el que había tocado un muerto no podía entrar en el tabernáculo, pero sí podía estar en los otros 2 campamentos. El que se le había muerto un familiar y tuvo que irlo a sepultar y todo, sí podía habitar entre el campamento de Moshe, sí podía llegar pues hasta ahí. El de Coad, el de Gerson o el de Merari, mas no podía entrar ya en esta puerta, no podía entrar a ofrecer sacrificios porque el Eterno lo mataba, ¿sí? O sea, sí podía estar aquí alrededor sí podía estar, mas sin embargo ya no podía entrar en Por eso dice, manda a los de Israel que echen fuera a todo leproso, a los que padecen flujo de semen y a todo contaminado o muerto. No deben de estar aquí cerca de la presencia de la Shekinah del Eterno, no podían estar, ¿sale? Claro que algunos sí podían estar aquí, otros sí podían estar más a las afueras, ¿sale? Ok, se traduce tocar un muerto, pero hace alusión que no te contamines como lo dice en los siguientes versículos, ¿sale? Entonces, vamos a ver que el tocar un muerto no quiere decir de que está como inmundo, como lo traducen. No, el hecho de tocar un muerto quiere decir que no estás habilitado para entrar a la presencia del Eterno. Es lo que quiere decir cuando toca un muerto. No es que estés en pecado, no es que estés inmundo, no es que estés mugroso. No, más bien no puedes estar estás inhabilitado para entrar a hacer un sacrificio o para entrar a la adoración de la Shekinah del Eterno. Entonces, más bien estás inhabilitado. No hay compatibilidad entre el Eterno y tú, porque tú estás de una u otra manera conectado con un muerto, porque te contaminaste. Y el Eterno no es Dios de muertos, es Dios de vivos, ¿verdad? Por eso el Eterno no los quería, los que se habían contaminado con un muerto, en su presencia. No es que no los quería, más bien estaban inhabilitados. Más bien quiero corregir eso, ¿sale? Muy bien. Ahora vamos a ver las leyes de la restitución, cambiando unos 80, 90 grados más o menos de posición. Vamos a ir a las leyes de la restitución, ¿sale? Dice en Bamidbar 5:6, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado humano perpetrando
traición. Esta versión me gustó mucho, la del Humash, le llama traición a Hashem. Será culpable el alma esa. En la Reina Valera dice prevarican contra el Eterno y delinquen. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquel? Que si tú le haces un daño a un semejante, vamos a suponer un ejemplo. Está todavía el hermano Raí aquí, no lo veo. A ver, déjame verlo así, si se alcanza. Aquí está, sí está el hermano Alexis Raí. Vamos a ponerlo de ejemplo a él, ya aprovechando de que él nos visita aquí en estas conexiones. Amén. Vamos a suponer que él tiene un carro, ¿verdad? De hecho, sí tiene un carro. Y yo le digo, hermano Raí, necesito que me preste su carro, necesito hacer un viajecito, ¿verdad? Necesito ir a algún lugar a hacer un trámite, etc. ¿Ok? Él me lo presta, el carro, bien y todo, funcionando, y etcétera, etcétera. Ok. Cuando yo lo manejo, por ahí decía mi mamá, en vida, decía que en el bien ajeno es cuando cae el mal. Entonces, ándele que yo me estampo por ahí, me distraje, etcétera, o había un tope, no lo vi y me lo pasé el tope y me fui a estampar con otro carro, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Eterno? Yo le estoy haciendo un daño, ¿sí? No estoy traicionándolo a él al devolverle su carro todo chocado. Voy aquí a 5 de febrero, busco algún laminero ahí, oye, házmele una parchada ahí para que no se vea el daño, y se le entrego al hermano Raí. Entonces, el hermano Raí lo recibe, lo ve bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy traicionando al Eterno. No estoy traicionando, no lo estoy afectando a él. Le estoy traicionando al Eterno porque le estoy entregando su vehículo en malas condiciones. Van a ver lo que va a pasar. Entonces el hermano Raí, como se dedica a trabajar, a hacer de Uber o no sé de lo que trabaja el hermano Raí, va y que cuando va haciendo un flete él, ándele que resulta el daño. No sé, se le tuerce la llanta y sucede un accidente y todo el rollo, y él dice, bueno, pues ¿qué pasó? Pues se va dando cuenta que yo le había afectado su carro, pero no le dije. Entonces, aparte que estoy traicionando al hermano Raí, le estoy haciendo un daño a él. Esto es lo que está diciendo el Eterno, que soy culpable, mi alma, porque le hice una afectación al hermano. Entonces, cuando él venga, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, hermanos? Yo le tengo que reponer su carro al 100%. En vez de yo haberlo arreglado y que me haya salido en, no sé, $300, $400, ahora me va a salir más de $1,000, más de 20,000 pesos el daño, porque no solamente le voy a arreglar su daño a él, a su carro, perdón, sino también a los que él afectó, ¿sí? Eso es lo que prácticamente nos está diciendo el Eterno, que es la ley de la restitución. Bien, ¿qué es la ley de la restitución? Aquí está, deberán primero confesar el acto cometido. Yo debí de haber hecho, primero lo que debí de haber hecho es, hermano Raí, tuve un accidente, esto y esto pasó, yo le tengo que arreglar el daño, ¿sale? Entonces, dice, y enseguida restituir el perjuicio causado en su totalidad. Si le dañé el radiador, si le dañé el clutch, por un decir, le dañé su parrilla delantera, una llanta, un eje, etcétera, etcétera, yo se lo tengo que restituir en su totalidad, dice el Eterno. Y además adicionar una quinta parte en favor de quien resultó dañado. ¿Qué es eso? O sea, que todo ese tiempo que va a durar en el taller su carro, ¿sí? Él no va a poder tener ingresos. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Que yo tengo que darle un 20% del valor del daño, ¿sí? Si me salió 20,000 pesos en monedas mexicanas o $1,000, entonces le tengo que todavía dar a él $200, ¿sí?
para que él compense todo este tiempo que no va a poder trabajar. Quizás hasta debería de ser más, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo el Eterno que debemos adicionar mínimo una quinta parte en favor de quien resultó dañado. No sé si me di a entender, pero es lo que nos está diciendo el Eterno, ¿sí? Que tenemos que adicionarle un 20%. No es nada más decirle, oye hermano, perdóname, aquí te entrego tu carro, está afectado, pero pues no tengo dinero para pagarte. Perdóname en el nombre de Jesús, todavía decíamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno? Que nosotros restituyamos perfectamente el daño. Amén. Como Zaqueo, ¿recuerdan esa parte de Zaqueo? Dice, y Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Qué es esto? No le iba a dar el 20%, le iba a dar el 80% a quien le resultó un daño en el tiempo que no conocía al Mesías. Pero en cuanto conoció al Mesías, dijo, no, ahora la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres, ¿sí? Como no quiso hacer el joven rico, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues cumplir los mandamientos. No todos los he cumplido. Los que me corresponden los he cumplido. Ahora lo que te hace falta es dar tus bienes a los pobres. Y se fue triste el joven, ¿verdad? No, pues Zaqueo no. Dice que a la mitad de sus bienes se le iba a dar a los pobres. Y dice, a aquella persona a quien he defraudado o le he afectado en algo, se lo voy a restituir el 80%. Si en un momento dado le haya quitado 1,000 pesos, le iba a dar 1,800. Se lo iba a restituir y todavía le iba a dar el 80%. Es cuando le dijo Yeshua, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y no les llama la atención al decir hijo de Abraham. Abraham el justo, Abraham el amigo de Dios, Abraham el padre de la fe. Entonces, todo esto tiene que ver con salvación. La restitución tiene que ser o se relaciona con la salvación. Si nosotros no hemos restituido un daño que le hayamos hecho a alguna otra persona, es que todavía no va a llegar nuestra salvación. Tenemos que restituir al 100% y luego agregarle un 20% a quien nosotros le hemos dañado, ¿sale? Yo les puse un ejemplo. Ustedes en sus mentes, en su interior, vean a quién le han dañado. Todavía no ha llegado el Mesías. Podemos hacer esa restitución a quien le hayamos afectado de una u otra manera, ¿sale? Entonces, cada uno analícese y puede aplicar la Torah. Nosotros ya estamos en Torah. Somos hijos de Torah, somos hijos del Eterno. Si es que nosotros tenemos que cumplir sus mitzvot, ¿verdad? Pero fíjense, en Vaikra 6:5 ya nos había hablado de restituir. Dice en 6:5 y 6, restituirá y añadirá la quinta parte y hará expiación de culpa. Ahí nos estaba diciendo el Eterno que aparte de restituir, tenemos que presentar un corbán, ¿sí? Con el sacerdote para Hashem. Pero en Bamidbar 5:7 dice, y aquella persona confesará el pecado, ¿sale? Y ese es el elemento que él agrega. Este versículo que aparece en esta parashá, ya Hashem ya le había dicho a Moshe en Vaikra, ¿verdad? Reiterando aquí, según la regla que estipula que en ocasiones la Torah repite una ley para añadir otro elemento al respecto. Las dos características nuevas que introducen aquí son el requerimiento de hacer una ofrenda y el de efectuar un pago adicional a la víctima, ambos siendo parte del proceso de expiación. No se aplican a menos que el ladrón haya confesado voluntariamente su transgresión. ¿Cuál es el elemento? Confesión, ¿sale? En el caso de que la víctima fuera varón que falleció sin herederos, el versículo ordena lo que debe hacer con el dinero adeudado. O sea, si en un momento dado ya murió a quien tú le afectaste, se lo tenías que entregar la restitución al Cohen. Y el Cohen ya lo iba a distribuir
en lo que el Eterno también le dijera. Pero bueno, vamos a ver este elemento de confesar. Qué importante es confesar. Y aquí le traigo Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero este versículo está maquillado, hermanos. Este versículo no lo dice tan claro si lo leyéramos en el hebreo. Abajo se los puse en el hebreo. Dice que si relatas el motivo, o sea, tú tienes que ir con el afectado y decirles, mira, te voy a confesar cómo estuvo el asunto, ¿sale? Y así te afecté esto y esto y esto y esto y esto, y yo te lo voy a restituir. O sea, no es nada más decir confesar, decir, perdóname hermano, tuve este accidente, tuve esta situación, choqué y así ya. No, dice, debes de relatar el motivo, porque hay una palabra de confesar, aparece homologueo en el griego, es decir, decir o relatar, dice también pacto y reconocimiento. ¿Por qué menciona pacto? Porque tienes que ir a la Torá. O sea, no solamente es confesar, sino también es restituir, ¿sale? En el pacto, al decir pacto, es restituir, pero también dice la definición cálculo. O sea, esa palabrita de homologueo también quiere decir cálculo. Tienes que hacer el cálculo de cuánto debes de restituir al afectado, ¿sí? Tienes que restituir al afectado. Amén. Entonces, no solamente es confesar, sino también tienes que ir a la Torá y tienes que hacer el cálculo, ¿sale? Bueno, con tu boca que Yeshua es Adonai y creyeres. Ahí hay otra palabrita que se llama pisteuo y quiere decir tener fe. O sea, que tienes que estar en obediencia, en fidelidad y tener la confianza en el Eterno. Ya se me acabó mi tiempo, pero ya estoy por terminar, ¿sale? Entonces, si relatas el motivo de tu pecado a Yeshua y obedecieres manteniéndote fiel, o sea, esa palabra de creyeres no solamente es creer, sino es obedecer, pero manteniéndote fiel. O sea, eso de creer nada más que en tu corazón, esa palabra está maquillada, como les digo. Esa palabra que es pisteu, es tener fe, es tener emuná. ¿Y emuná qué quiere decir en hebreo? Obediencia, fidelidad y confianza. Entonces, vamos a traducirlo correctamente. Obedecieres manteniéndote fiel con el corazón a Elohim, ¿sí? Con el corazón a Elohim serás librado de la muerte, ¿sí? Y aquí viene la palabra soso, que quiere decir salvar o librar o proteger, ¿sale? No, echen mucho ojo, no dice que eres salvo, dice que serás. O sea, ahorita, si le preguntas a alguien si es salvo, te va a decir que sí. No, ahorita no hay nadie salvado. Ahorita no hay nadie salvo. Todos estamos esperando a que Yeshua venga por segunda vez y Él es el que nos dé la salvación. Ahorita no hay nadie salvo. Todos los que ya murieron están dormidos. Están esperando que los resucite Yeshua para el juicio. ¿Sí? Todos vamos a ser resucitados. Cuando venga Yeshua, si estamos nosotros los que estamos en esta conexión, ya hemos muerto, entonces vamos a estar dormidos. No es que estemos muertos, sino que estamos dormidos esperando a que nuestro Yeshua nos dé la salvación. Amén. Entonces, para concluir esta presentación, dice, y lo santificado, veis et kodashab. O sea, ¿qué quiere decir? Que al restituir también nosotros nos santificamos. Y recordemos que en 1 Pedro 1:15 dice, sed también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. En Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y en 2 Corintios 7:1 nos dice que nos debemos de limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor a Elohim. ¿Qué concluimos? Que si nosotros restituimos el daño a las personas que hemos afectado, es una manera también de santificarnos, porque al santificarnos veremos a Adonai. Amén. Entonces, con esto concluyo, amados hermanos, 2 aliyot en una, se los propongo aquí para que nosotros entendamos estos conceptos. Vamos a comenzar con esta presentación. A mí me tocó la aliyá 4 de la parashá Naso, que significa levanta. Esta parashá, como ya se me había mencionado anteriormente, es una de las parashá más largas de la Torá, ya que pues contiene muchos versículos y eso hace que se extienda o sea, se vea más largo, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a llenar de bendición con esta parashá, que es una de las parashas también muy bonitas, porque vemos en esta parashá lo que es la bendición sacerdotal, que ya en la introducción mi papá mostró una foto muy evidente de la Peña de Oreb, que representa esa bendición que hacen los sacerdotes cuando daban la bendición al pueblo, cuando daban la bendición a los hijos de Leví. Y bueno, pues vamos a comenzar. En resumen, vemos que esta aliyá se encuentra en números 5:11 al 6:27. Vemos, por ejemplo, en números del 5:11 al 31, la mujer sotá. Aquí se describe el ritual de la sotá, una mujer casada que ha sido advertida por su esposo por un comportamiento sospechoso con otro hombre y se ha aislado con él sin testigos, ya que no hay pruebas concluyentes de adulterio, por lo que se acude al templo. Ahí se realiza un ritual con agua sagrada, un polvo del Mishkan, del tabernáculo, una tinta borrada de un pergamino con el nombre del Eterno, el nombre divino, Yud-He-Vah-Hei, y una ofrenda especial. Si es inocente, quedará bendecida, pero si es culpable, sufrirá una consecuencia física inmediata. Amén. Número 2, vemos el voto del Nazareo, que se encuentra en números del 6:1 al 21. Ahí se detallan las leyes del Nazir o del Nazir, una persona que hace voto de consagrarse al Eterno, a Elohim, por un tiempo limitado. Durante ese tiempo se abstiene de productos de la vid, como puede ser vino, uvas, etcétera, cortarse el cabello y acercarse a cadáveres, hasta incluso a familiares. Y al completar su voto debe traer sacrificios y afeitarse el cabello. Y por último tenemos la bendición sacerdotal, que está en números del 6:22 al 27. El Eterno instruye a Moisés para que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo con las conocidas palabras que están aquí en hebreo, es Yevarejeja Adonai Mereja, que al Eterno te bendiga y te proteja. Amén. Vamos a comenzar también con eso. Bueno, aquí vemos los comentarios de varios rabinos y sabios de Israel. Por ejemplo, encontramos a Rashi, es conocido también como Shlomo Itzhaki, donde la Sotá, él explica que el nombre del Eterno es borrado en el agua, lo cual es algo normalmente prohibido, pero se permite con tal de traer el shalom, la paz entre el hombre y la mujer, entre el marido y la mujer. Y esto nos muestra qué valiosa es el shalom en el hogar. Sabemos que el Eterno, el nombre del Eterno es sagrado. eh, Él lo pone como algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, aquí el Eterno nos permite poderlo borrar con tal de que encontremos esa paz entre el hombre y la mujer. Vemos también sobre el Nazir que nota que la sección del Nazir sigue a la de la Sotá para indicar quién ve el castigo de una mujer por su comportamiento inmoral y que debería buscar la santidad, ya que por eso se hace el nazareo. Vemos otro comentario de Rambam, de Nachmanides, también conocido así. Él ve el voto del Nazir como una idea de santidad, alguien que aspira a una relación más estrecha con el Eterno, separándose de placeres mundanos. También explica que el Nazir se purifica tras el voto, porque aunque se ha elevado espiritualmente, también ha rechazado las bendiciones naturales del mundo, como es el vino, lo cual no debe ser permanente. Y Esforno comenta que la bendición sacerdotal refleja un proceso de protección divina. Primero, el Eterno cuida lo material y luego otorga la gracia y finalmente da el shalom, esa paz, la paz que completa en la culminación de todas las bendiciones, lo que vemos al final de esta bendición.
Aquí tengo otro tema, otro término muy interesante. La palabra hebrea que ha sido traducida como nazareato es nezer, que viene de la misma raíz que hemos visto antes y que significa abstención, separación, dedicación, consagración y corona. La diadema santa que usaba el Cohen Agadol, que es llamada Nezer HaKodesh, o la corona de la santidad, está escrita en Éxodo 39:30. El Nazir tiene una señal sobre su cabeza, una señal de ser apartado para el Eterno. Esto nos enseña que hay una relación entre el gran Cohen Agadol y el Nazir y la señal de su consagración que está sobre su cabeza. El Nazir tiene la misma santidad que el Cohen Agadol. Así que cualquier persona, ya sea hombre o mujer dentro de Israel, tiene la adopción de dedicarse al Eterno y llegar al mismo nivel de santidad que el Cohen Agadol. Sin embargo, cuando no hay templo, pues no se puede hacer un voto de nazareato. Ahorita no tenemos actualmente el templo, así que está suspendido este voto, no se puede hacer, ¿verdad? Y bueno, vamos con las aplicaciones prácticas. En la vida personal y control y santidad, el Nazir nos enseña a practicar el autocontrol, apartándonos voluntariamente de ciertos placeres para elevarnos espiritualmente. No es necesario tomar votos extremos, pero sí elegir límites conscientes como los tiempos de silencio, el estudio de la Torah o el ayuno voluntario. Vemos también la introspección. El ritual de la sotá nos llama a vivir con integridad y transparencia, aun cuando nadie ve, el Eterno sí es el que nos ve. Es un llamado a cuidar nuestros pensamientos y acciones. Como vida familiar tenemos el Shalom Bait, en hebreo, que significa paz en el hogar. Si Dios permite borrar su nombre para restablecer el Shalom matrimonial, eso nos enseña el valor supremo del Shalom Bait. Debemos estar dispuestos a ceder, pedir perdón y esforzarnos por mantener relaciones armoniosas en el hogar, confianza y comunicación. La historia de la sotá muestra las consecuencias de la desconfianza. Es esencial cultivar la comunicación honesta entre los cónyuges, evitando los celos y las sospechas infundadas. Y también vemos por último la vida comunitaria y espiritual, la bendición activa. El Birkat Kohanim o la bendición sacerdotal nos recuerda que debemos bendecir y desear el bien hacia los demás. Podemos hacerlo con palabras, con gestos y acciones cotidianas, como por ejemplo decir que el Eterno te bendiga, que puede tener un gran impacto. Amén. Y vamos con la explicación de los Kohanim, el Birkat Kohanim. Dice en hebreo, Yevare Jehad Adonai Beishmereja, que Adonai te bendiga y te proteja. Aquí como explicación, el Eterno nos da bendiciones materiales, ya sea salud, el sustento y la alegría, y nos protege para que esas bendiciones no se pierdan, que no sea ni por envidia, ni por accidentes, ni por sufrimiento. Como aplicación familiar, los padres podemos bendecir a nuestros hijos al proteger su bienestar físico y emocional, cuidarlos, darles seguridad y enseñarles valores. No es solo desearles lo bueno, sino que asegurarnos de que lo bueno está a salvo en sus vidas. Amén. Dice aquí, ya era Adonai panabe leja bijuneja, que el Adonai haga brillar su rostro sobre ti y te conceda te conceda la gracia. Explicación. Hashem te mira con amor y favor. El rostro brillante es un símbolo de una mirada cálida, como la de un padre o madre que ama incondicionalmente. La gracia o la gen en hebreo significa que incluso si no mereces todo, Dios te mira con cariño. Como aplicación familiar, los hijos necesitan más que reglas, necesitan miradas de cariño, rostros que le transmitan, estoy feliz de verte, incluso cuando fallan. Esta parte nos enseña a darles ese brillo de rostro que construye autoestima y conexión. Amén. Dice aquí, Yisa Adonai, Panabe leja beyasem leja shalom, que Adonai eleve su rostro hacia ti y te conceda shalom, te conceda paz. Como explicación, Dios te presta atención total, eleva su rostro. Así es como cuando alguien se inclina para ver a un niño con afecto y te da shalom, te da paz, que no es solo ausencia de conflicto, sino armonía profunda dentro de uno mismo y con los demás. La aplicación familiar. La paz en casa no es solo que no haya gritos, es cuando cada miembro se siente valorado, escuchado y amado. Esta última línea de la bendición es una invitación diaria a buscar la armonía activa, donde cada uno pone de su parte
para que haya ejad, para que haya unidad. Amén. Y bueno, aquí vemos la aplicación ya en la familia, bendecir a los hijos. Podemos recitar esta bendición sobre los hijos cada viernes por la noche, en el Shabbat, antes de hacer el Kiddush, poniendo sus manos sobre su cabeza. Es un momento sagrado lleno de conexión emocional. Crear momentos de rostro brillante. Asegúrate de que tus hijos o tu pareja o padres vean en sus ojos tu alegría de estar con ellos, incluso después de un error. Eso sana y fortalece. Vemos también la construir la paz activamente, el shalom, resolver los malentendidos, pedir perdón primero, crear rutinas familiares de paz, como cenar juntos sin los celulares, ¿verdad? Eso nos quita distracción y pues bueno, no es correcto, ¿verdad? Son formas concretas de traer esta bendición a la vida diaria. Como conclusión, la bendición de los Kuanim no es un acto mágico, no, sino una fórmula profunda de amor divino que podemos reflejar en nuestras relaciones. Cuando bendecimos a otros, a los hijos, a la pareja y amigos, invitamos a Shem, al Eterno, sembrando la paz y luz y protección para sus vidas. Amén. Bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación y espero que sea de grato para ustedes. Baruch Hashem. Aquí vemos la aliyá que a mí me tocó, es la aliyá del 7:1 al 41. Y dice así, y sucedió que el día en que Moshe terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró con todos sus muebles. También ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Este pasaje debería estar después de Levítico 8:11, porque se acuerdan cuando nos dice, y harán esto y harán aquello, y aquí ya lo santifica. Por eso dice que le hubiera quedado que lo pusiéramos en Levítico 8:11. Si hubieran sido escritos según un orden sucesivo, así hubiera sido, pero la palabra del Eterno está para que la estudiemos y la investiguemos. Es por eso que acá dice un capítulo y tú te quedas, pero acá está el otro, y ya para que lo juntes como un rompecabezas. Ese es el plan del Eterno al hacer las leyes de la Torá, para que las investiguemos. ¿Por qué? Porque no tienen muchas veces un lineamiento y sigue. No, hay que buscarlo y pegarlo con la otra palabra. Entonces el Señor lo hizo con un propósito para hacernos investigadores de la Torá. Aquí vemos entonces que no sigue un orden. Es presentado aquí con motivos de los servicios de los hijos de Leví, porque las carretas ofrecidas por los jefes fueron entregadas a los hijos de Leví para ayudarles en el trabajo de transporte. Esto quiere decir que hicieron carretas y ellos esas carretas se los dieron a los levitas para que se ayudaran para cargar todos los instrumentos sagrados que teníamos. O sea, en cuanto llegaron las carretas, allí se consagraron y eran ya santas estas carretas porque cargaban algo santo para el Eterno. Quiere decir que fueron apartadas. Santo no es para que lo adoremos así a los utensilios, no. Quiere decir que están apartados para un servicio especial para el Eterno. Entonces fueron entregados a los hijos de Leví para ayudarles en el trabajo de transporte. Sin embargo, los hijos de Keán no tuvieron ayuda con carretas para llevar las cosas del Mishkan, porque tenían que llevar las cosas sagradas sobre sus hombros. Aquí me impresiona que lo más sagrado lo pusieron sobre los hombros humanos, no sobre carretas, no sobre utensilios, nada. Era sobre hombros humanos. O sea, lo más sagrado el Señor lo pone a ti y a mí porque somos lo más sagrado para Él. Somos tan sagrados que el Señor les dijo, no quiero que carguen nada con animales, ni con bestias, ni con utensilios, ni con madera, nada. Lo llevan en los hombros humanos. Y aquí me impresiona porque, hermanos, quédate nomás con esto porque al final te lo voy a dar. Nada más acuérdate que eran kilómetros los que iban a cargar aquí en sus hombros algo pesado. Era pesado lo que iban a cargar. Aparte de que tenían que ser hombres, como dice la Torá, apartados, fuertes, vigorosos, también tenían que tener santidad por una cosa que va a pasar que quiero revelártela al último. Entonces no tuvieron ayuda con carretas para llevar las cosas del Mishkan, porque tenían que llevar las cosas sagradas sobre sus hombros. De allí aprendemos que el cuerpo humano tiene un nivel de santidad superior a las cosas materiales.
superior a las cosas materiales, Dios nos toma en cuenta. Acepta de ellos estas cosas para que sean usadas en el servicio de la tienda de reunión. Y las darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. El Eterno no recibe cualquier tipo de ofrenda. No era seguro que estas ofrendas puedan ser aceptadas. Por eso el Eterno tiene que dar una palabra específica que muestre si son ofrendas aceptadas. No quiere decir que todo lo que tú le pongas, te sirve para esto, hagan esto con esto, miren, les regalo esto, hagan esto con esto. No. Todas las cosas tienen que ser supervisadas por el Eterno, porque acuérdate que todo lo del Mishkas era una semejanza de lo que estaba allá arriba en el cielo. Entonces, todo lo que tenían que hacer aquí tenían que ser supervisadas por el Espíritu Santo, por el Eterno, si era aceptable o no era aceptable. Él daba la última palabra. No era nada más, toma esto, toma aquello, no. Era bien delicado meter cosas impuras a lo sagrado. ¿Se puede recibir el diezmo del trabajo o de una prostituta? ¿Tú qué piensas? ¿Se puede recibir? Es lo que te estoy diciendo. Mira, esto te doy para que lo metas allí al servicio. ¿Se puede recibir el diezmo de una prostituta o de un trabajo negro? ¿Se puede aceptar ofrendas de una persona que tiene un negocio sucio? ¿Se puede aceptar ofrendas de personas que engañan al Estado no pagando tributos según las leyes del país? ¿Son aceptadas todas las ofrendas de Hashem, no aceptando todas las ofrendas? ¿Debemos hacer lo mismo en nuestras congregaciones? Si tú te fijas, yo me fijo en la religión pagana, religiones paganas, donde los diezmos son de narcos. Yo me he fijado que los diezmos que meten ahí son de narcos. ¿Será que el Eterno tome en cuenta ese dinero, tanto el que la recibe como el que la da? ¿Será que el Señor está aceptando ese sacrificio? Porque la vez pasada vimos en parashas anteriores, donde a las personas pagaban, si no se daban ellos para el Eterno, daban un pago. Y entonces el Eterno aceptaba ese pago. Pero ¿será este pago igual? Mi pregunta es, ¿crees tú que sea este pago igual? Pero a los hijos de que no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sus hombros los objetos sagrados. Esto nos enseña que la carga aumenta conforme al aumento de la santidad. Para poder cargar ellos estos utensilios dentro de sus hombros, tenían que tener una santidad, hermano, de un nivel bien grande, porque el tocar cosas sagradas era como el que se metía cada año a dar un sacrificio en el lugar santísimo, ¿te acuerdas? Si entraba con pecado, caía muerto. Era lo mismo en este caso. Y lo vemos cuando quisieron tocar cosas santas, cómo caían muertos. Lo mismo pasaba en esto. Tenía un propósito. Ellos tenían que vivir en santidad. Por eso el Señor los aparta. Por eso el Señor los aparta en santidad. Y el servicio que tienen ellos era bien grande. El mundo nos dice, acá en el mundo, el que sirve es inferior, pero en las cosas del Eterno no. En las cosas del Eterno, el que sirve es el superior. De verdad, aquí el Eterno da una vuelta a como nos lo enseña el mundo. Aquí el inferior es el que sirve. Sírveme esto, lo tomas como inferior, pero en las cosas de Hashem no. En las cosas de Hashem el que sirve es el superior. Y los jefes representan la ofrenda de dedicación del altar el día que fueron ungidos. Los jefes representan la ofrenda ante el altar. Los líderes siempre tienen que dar más que los demás. Un jefe tiene que sacrificar más que el pueblo. Las piedras preciosas del pectoral del juicio venían de los líderes. Para ser un líder, hay que estar dispuesto a sufrir más sacrificio, más orar, más velar, más dar más dinero, entregar más de lo que uno tiene, dar más de sí y privarse de beneficios que los demás podrían disfrutar. Y es verdad, quizás Núñez ha hecho mucho sacrificio y se pone a estudiar más, porque si a la que lo da la paracha, tiene que saberlo. Eso por una parte, pero también para las cosas espirituales, saber contestar espiritualmente requiere de otro nivel.
requiere de la sabiduría del Eterno, que es el que la da, pero no la da por el estudio, la da por revelación del estudio. Entre más uno estudia la Torah, más chiquito te haces tú en tu persona y dices, en realidad ahora sé que no sé nada, o en realidad ahora sé que sin el Eterno no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque te llenas de la Torah y vas engrandeciendo al Eterno y tú vas disminuyendo. Entonces, esto pasaba con estos líderes. Entonces, su requerimiento era, por eso era que el Eterno los había apartado con un propósito. Entonces, en este capítulo hay una repetición que tiene, vamos a decir, esto tiende a aburrir porque habla de números y números y números, porque Hachén especifica la ofrenda de cada uno, siendo que están ofreciendo, aquí te estoy tratando de decir que cada día, cada tribu tenía que dar una ofrenda. Y mira, el primer día, lo resumí, tuve que resumirlo para no leerlo cada día. El primer día, la primera ofrenda eran 12 días. La primera ofrenda le tocaba a la tribu de Judá. La segunda ofrenda a la tribu de Isaacar. Tercera ofrenda a Zabulón. Cuarto día, Rubén. Quinto día, Simeón. Sexto día, Gad. Séptimo día, Efraín. Esto es la casa de Israel. Efraín, los príncipes daban sus príncipes. 8, los príncipes de Manasés. 9, los príncipes de Benjamín. 10, los príncipes de Dan. 11, Asher. Y 12, Neftalí. Aquí estaban aquí, si tú dices, ¿dónde están las tribus de Leví? Acuérdate que los tribus de Leví están representadas por José, que representa a Efraín y Manasés. Cada tribu daba cada día una ofrenda. O sea que todos tenían un cargo bien especial de dar ofrendas. Es por eso que aquí entra la tribu de José con Benjamín y Efraín. Ahí representa la casa de Israel. Representamos nosotros allí. Es por eso que hoy es una fiesta de dar lo mejor al Ser Eterno. Ellos ya lo practicaron y nosotros lo vamos a hacer ahora, darle lo mejor al Eterno. Entonces aquí vemos cómo el Eterno da la oportunidad a cada tribu y ninguno se quedaba sin dar, todos tenían que participar. No es como los hombres que fácilmente se acostumbran a no dar la misma atención en todo momento o lo que se necesita atención. Cuando hay una repetición constante es que el Eterno lo hace con un propósito. Una persona que ha pasado por escasez tiene mayor gratitud en el momento de recibir algo que una persona que siempre ha tenido todo en abundancia. Y sí es cierto, muchas veces agradecemos más cuando no hemos tenido. Y mira, muchas veces Dios nos prueba y ver en qué está nuestro fundamento, ver dónde estamos parados, pero el Eterno no nos deja sin nada para ofrendarlo, siempre nos da algo. Acuérdate, le decía el Eterno, si no puedes ofrendar un becerro de oro, pues da un toro de oro, pues entonces da una tórtola. Pero el Eterno siempre suple, Entonces hay que tener gratitud cuando tengamos algo que dar. La gratitud es la que te abre puertas para todo, hermanos, tener la gratitud. La gratitud por la comida debe ser la misma todos los días. Todos los días la gratitud, Señor, gracias por la comida, todos los días, ni más ni menos, porque el Eterno es igual. Llueve o truene, el Eterno está proveyendo siempre para nuestro bien. No debemos dar nada por sentado, no podemos exigir nada, no es derecho poder comer bien todos los días. El Eterno nos da la gratitud de comer bien todos los días. Es una gracia divina el tener vida, el tener la gratitud para todo. Yo aquí me quedé impresionada porque cuando Carlos mencionó a Zaqueo, yo me acuerdo, el domingo pasado hablaba con los niños de Zaqueo. La gratitud de Zaqueo para haber ofrecido 4 veces más de lo que él había tomado, era una señal de la gracia de Dios en la vida de Zaqueo para tener esa disposición de dar más de lo que había tomado. Entonces,
Cuando somos agradecidos, hermanos, somos agradecidos en todas las áreas, en todos los momentos, aun cuando estemos pasando en dificultad, aun cuando estemos pasando por tribulaciones, ser agradecido, porque cuando termina todo, todo después dices tú, ahora veo que el Señor tenía un propósito, me quería enseñar en esta área, me quería dar esta enseñanza por esta tribulación. Es por eso que dice que a ser agradecidos en todo momento, porque el Señor siempre tiene un propósito para todo. Ser agradecidos en todo lo que hagamos, ser agradecidos. No demos por asentado nada que es por casualidad, no, nada es por casualidad. Y ver la santidad de estos servidores que con humildad ellos no fueron apartados, hermanos, tuvieron muchas cosas, muchos sacrificios que pagar. A veces decimos, Señor, nos apartas y no hago esto, no hago aquello, pero tu sacrificio tiene una recompensa. Pero cuando ya lo haces con amor, ya no se hace sacrificio, se hace un gozo. Se hace un gozo porque ya ves que el Eterno siempre está obrando para bien para nosotros. Y yo con esto termino. No nos olvidemos de ser agradecidos en todo. ¿Por qué? Porque el ser agradecido te abre puertas, para todo te abre puertas, tanto espirituales como materiales aquí en el mundo y también en espirituales. Con esto termino y que el Señor les bendiga. Bueno, entonces, ofrendas para la edificación del altar. Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y ungídolo y santificado con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos. Ok, sabemos que el que estaba al mando de todo esto era Moisés, y que atrás de él estaban, lo llama aquí príncipes. Se dice príncipes a los representantes de cada tribu. Y sabemos que son 12, ¿sí? 12 representantes. Pero aquí lo interesante es que cada uno de ellos tenía un descendiente, ¿sí? Su primogénito. Y eran los que ellos hacían, eran los indicados para también presentar las ofrendas a Dios en el tabernáculo, ¿sí? Ungirlo y santificarlo. Bueno, vamos a ver entonces qué era lo que ofrecían. Aquí vemos que estaba el altar, en él se ofrecían vasos también. Adelante, Carlos. Utilizaban los vasos, claro. ¿Sí? Ok, entonces los príncipes de Israel eran las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, como les dije, que estaban sobre los contados, y ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Yahvé. Aquí yo lo puse, ya lo mencionó mal, lo mencionaron los demás y carros, que eran carros cubiertos, eran bueyes, 12 bueyes por cada dos príncipes, un carro y cada uno un buey. Entonces vemos que lo que utilizaban ellos para las ofrendas eran los carros cubiertos, eran los bueyes, eran los vasos, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Ellos utilizaban ese tipo de objetos para ofrecer ofrendas. A ver, Carlos, a que sigue, por favor. El que se ofreció, y como ya también lo repitieron ustedes, fueron, lo que a mí me llamó la atención, que fueron 12 días de ofrendas, cada día por una tribu, en donde se representaba por el primogénito, por un descendiente de la tribu. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y se repitió por 12 días. Y fue su ofrenda un plato de plata de peso de 130 ciclos y un jarro de plata de 70 ciclos. Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente. Ok, y también lo que me llama la atención, que cada hijo de la tribu, cada primogénito, ofrecía lo mismo cada día. Ofrecía en un plato de plata la ofrenda de peso de 130 ciclos y un jarro de plata de 70 ciclos. Vemos que todos los objetos eran de plata y con un peso, una medida con un peso, ¿sí? Al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina, ok, hacían una mezcla con la harina y amasaban la harina con aceite para presente. Aquí vemos que utilizaban
la harina y utilizaban el aceite para ungir, me imagino yo, ese tipo de presente hacia Dios. Ok, seguimos. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab, y sus príncipes. Como les dije, ellos utilizaban objetos para las ofrendas: una cuchara de oro de 10 ciclos llena de perfume, un becerro, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, 16, un macho cabrío para expiación y para sacrificio de peces, 17, y para de peces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. Les quiero decir que estas mismas ofrendas que hizo este Nazón, hijo de Aminadab, lo hicieron los 11 príncipes restantes. Adelante. Sí, ahí donde dice sacrificio de paz es sacrificio de paz. Lo conocemos por Shelamín, nada más. Ok, sí, adelante. Está. Ok, y así los príncipes ofrecieron ofrendas. El segundo día lo ofreció Nataniel, hijo de Sur. Ofreció nuevamente un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para sacrificio de paz, bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. Como les digo, se repite la ofrenda continuamente. Así que la siguiente. Es toda. Ok, así ofrecieron las tribus de Israel cada día. El cuarto día no los puse todas porque Mari ya lo mencionó. Dije, bueno, voy a comentarles que esto se repetía cada día para cada tribu. El cuarto día le tocó a Ilusur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. El tercer Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón. El quinto día Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón. Y el sexto día Eliasab. Y así hasta terminar el séptimo día Elisama. Y así hasta completar los 12 días. Esta fue la dedicación del altar el día que fue ungido por los príncipes de Israel. También les quiero leer un pedacito en donde, ya para terminar, números 7:89. Ya para terminar, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Imagínense el nivel de santidad de Moisés para que el Dios de Israel hablara con él y que él lo escuchara en el lugar santísimo, que era el tabernáculo, ¿verdad, Carlos? En el lugar santísimo. Sí, el santuario. Ese pasaje de la Biblia me llamó mucho la atención, porque aquí vuelvo a decirlo, dice: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los 2 querubines, y hablaba con él. Nuevamente digo, qué extraordinaria experiencia de Moisés el escuchar la voz de su Creador que le hablaba, y qué nivel de espiritualidad y de santidad en ese momento tenía Moisés para que fuera escogido con uno de muchos para poder hablar y oír la voz de su Creador. Él tuvo el privilegio, de estar ahí. Como, fíjense, la vida de Moisés es tan interesante. Como líder, era un líder social, era un líder espiritual de su pueblo también, era un líder que los organizaba, sí, era un líder que los aconsejaba. O sea, estaba en un nivel, creo que por algo lo tenía Dios ahí, porque era un líder, ¿sí? Ejercía liderazgo. Y como él también fue privilegiado en escuchar la voz de su Dios, ¿sí? Porque él estaba en un nivel muy elevado de espiritualidad y de santidad. Bueno, pues con eso termino. Bueno, pues a mí me tocó la aliyá número 7, pues fue para mí una de las aliyás más
difíciles ya que era demasiado repetitiva, pero en veces como que cambiaban el orden de las cosas, pero era lo mismo. Y yo decía, ya basta. Pero espero que les pueda agradar esto, ¿ok? Número uno. Pues, como ya lo había dicho, si ya han leído esta parasha, pues se dan de cuenta que es muy repetitiva. Pero porque algo sea repetitivo, no significa que tenga varios significados o trasfondos interesantes, como muchas de estas cosas que hemos visto ya, como por el ejemplo, yo algo que ahorita me di cuenta fue, algo que no había visto fue lo de que los ángeles cargaban realmente lo del tabernáculo. Yo jamás había pensado eso, pero como les digo, por ejemplo, todos me dicen, es que ellos lo cargan y yo sé de que, siempre información, pero jamás me había dado el tiempo para ver ese trasfondo. Lo que debemos analizar son estos tres nombres que resuenan, pues así decirlo, en nuestra conciencia, que son Neftalí, Payel y ¿quién más? ¿Quién más? Y Ajira. Por cierto, que este es con H o con J, dependiendo de dónde lo leas. Pues estos mismos, cuando yo los leí, tenían ciertas palabras, pues, juntas con estos nombres, que eran ofrenda, dinero y pues oro. Este lo podemos asimilar como, por así decirlo, en veces como recompensas, como ya habíamos visto, de que podemos verlo con gozo, hacer las ofrendas, o pues como algo positivo en vez de negativo muchas veces, que decimos, es que tenemos que, ejemplo, muchas veces en mi escuela digo, tengo, tengo que hacer este trabajo de tal y tal, tengo que hacer este trabajo de tal y tal, pero cuando voy que en estos épocas que no sé si he agarrado madurez o la madurez me ha agarrado a mí, he estado disfrutando más mi tiempo de la escuela y creo que esto se refiere al mismo, al, pues este mismo, como por así decirlo, proceso, ya que no lo estamos viendo como una obligación de dar una ofrenda, sino más bien como el placer de dar una ofrenda. Y esto es pues interesante. Estos mismos tuvieron historias interesantes, porque yo dije, pues, otra vez, ¿quién es Neftalí? Y el hija. Neftalí es hija de Jacob, mismo que fundó la tribu de Neftalí, y su nombre significa mi lucha. Esto pues lo podemos tomar algo como, y para mí fue interesante, y aquí yo dije, ok, pero muchas veces sus nombres tienen que ver por razones del destino terminan siendo similares a lo que pasó en su vida. Y al decir mi lucha, podemos ver, por así decirlo, como algo de decir de todo lo que hizo Neftalí para llegar allá, o todo lo que hizo Jacob para llegar a este punto de ser una tribu. Ejemplo, Neftalí ya llegó al punto de llamarse como que es una tribu, le hayan puesto su nombre. Y eso pues es como, por así decirlo, recompensas que podemos sentir después. Por ejemplo, también después, también está Payel, que es, no, Pagel, también es hijo, creo que de Jacob, y su nombre significa impacto. Y aquí va una historia interesante. Una vez mi tío Carlos vino y me dijo, para hacer mejor tus presentaciones, usa una página que se llama Logos Logos, que se la recomiendo mucho porque sí me resulta muy útil, que es para saber qué significan cada palabra. Y yo dije, pues, ¿qué significará este nombre? Y entonces, de repente, cuando lo voy a investigar, me dice accidente de Dios, y yo con cara de, "Sí, ¿qué?". Entonces, no es que realmente signifique el accidente de Dios, sino que real significa similar a un impacto de Dios o algo así. No me acuerdo muy bien porque ando de aquí para allá, ando entre azul y buenas noches por mucho cansancio, pero más bien es como impacto, ya que, por así decirlo, es como pues tal cual, un golpe a la Torah, o sea, llegar de tras, lo es como imponencia fuerte a lo que me refiero más bien. Y después, Ajira, este también es mencionado en esta ley. Y pues cuando lo investigué también me salió hijo del mal. ¿Qué otra vez? Porque hay nombres tan interesantes y cuando lo investigué fue más así. Pues para empezar tiene una definición negativa, pero este también tiene, por así decirlo, una segunda definición que es mi hermano es Rap, según hago otras páginas,
que este pues es de origen egipcio la palabra, y es como por decirlo que las personas podían tener origen egipcio. Espérame tantito, ya. Esto fue para mí bastante interesante, ya que yo dije, pero ¿por qué hemos de saber esto? Ya que, o sea, pues ¿para qué tengo que saber esto de que hijo del mal? O sea, y para mí esto es más como ver puntos, ejemplo, muchas veces queremos ver cosas negativas. Muchas veces no queremos ver cosas así de que negativas, de que, no, la palabra del Eterno es muy bonita y no hay ningún problema, y todo es de color de rosa. Pero, yo más bien, viéndolo en un lado realista, podemos verlo como, por así decirlo, accidentes. Ejemplo, cuando, ¿cómo se llamaba el que vendieron y lo hicieron esclavo? Bueno, no me acuerdo, ahorita, si me acuerdo les digo. ¿Qué José, ejemplo? José, Sí, ese, gracias. Ejemplo, ese momento pues fue muy negativo, por así decirlo, fue negativo, o sea, te vendieron y allá andas siendo de esclavo, es ejemplo, no es nada, nada bonito, pero aún así logró salir adelante. Por eso aquí es como lo veo o lo asimilo a un tipo de que, ok, mi vida no ha sido tan bonita, o sea, mi nombre lo dice mismo, pero aún así estoy triunfando con el Eterno. Misma cosa que teníamos que saber, ¿no? Que tendríamos que hacer nosotros. Y pues como podemos ver también aquí, porque tenga un nombre similar, que tenga que ver un poco con Egipto, este era era de origen hebreo, era el líder era parte, o algo así, el líder de la tribu de Neftali, ahorita me acuerdo bien. Y también tuvo un papel importante que fue el encargado de las ofrendas dedicadas al tabernáculo, como ya habían mencionado. No me acuerdo si esto está bien o no, pero si me acuerdo, les contesto en el chat. Una disculpa si esto está mal hecho, ¿ok? Y después avanza. Ahí está. La igualdad. Si si damos cuenta de lo que dice entre ella, por así decirlo, es prácticamente lo mismo, ya que pues sí, es lo mismo, pero no es como una forma de que todos van a recibir lo mismo porque, o sea, todos van a hacer lo mismo porque están obligados, sino pues igualdad y muchas veces, ¿cómo explicar esto? Suponga, ejemplo, muchas veces nosotros queríamos resaltar entre una parte de la población y entonces terminamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Ejemplo, yo he hecho muchas veces de que, quiero resaltar de repente hago algo en la escuela como para que me noten y ahora me están regañando por haber hecho ese algo para que me noten. Pero aquí, o sea, si vemos, dice, esta es la tribu de tal, esta es la ofrenda de la tribu de tal, esta es la ofrenda de la tribu de tal. Si no es más bien como un sentido de, número uno, y ser iguales en lo que hay que hacer, sino no hay que estar de que yo yo como soy tan, voy a hacerlo todavía mejor para dejar a los demás mal. Y número dos, como un sentido de responsabilidad, porque como ya lo vimos, todo literal va día tras día. Este día a esta tribu, este día esta tribu. Y es más bien a esto a lo que nos queremos referir. Y después de esto tenemos la conclusión, que pues en esta ya nos habla un poco de personas importantes, significados de los mismos nombres y pues muchos partes ocultas bastante interesantes que pues están pues ahí existiendo, esperando a serlas encontradas. Y es algo que me emociona mucho cada vez que hago una línea. Más difícil que sea, encontrarse, por así decirlo, secretos así es muy reconfortante. Y si tienen alguna duda, hagan el favor de decírmela. Y sin nada más que decir, muchas gracias por ver. Caleb, en realidad sí es cierto. Te tocó una aliyah un poco difícil, pero la forma en como la expresaste está clarísimo, Caleb. Y sí tenías que haber estudiado mucho para poder explicar porque estaba un poco remultona, pero como la explicaste, gracias, Caleb. Muy bonita tu presentación. Gracias. sí, efectivamente sí le tocó una aliyah difícil y siempre la última es
de las que ya todos estamos medio cansadones y ya casi no ponemos atención, pero dice las escrituras que los últimos serán primeros. Así es que con lo que concluye Caleb, miren cómo concluye esta parashá, con este versículo. Y cuando entraba Moshe en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Saben qué palabra es y hablaba con él? Viene la palabra dabar. Dabar. Aquí es donde se relaciona el libro que se llama Bamidbar, que lo conocemos por números, pero es Bamidbar porque el Eterno es como va a hablar, de aquí en adelante va a hablar con todo lo que va a pasar en el desierto. ¿Sí? Bamidbar, que significa desierto, quiere decir que el Eterno va a hablar en donde andes caminando. ¿Sí? En este caso, va a caminar 40 años y lo vamos a ver en las próximas dos parashot. Vamos a ver por qué fueron 40 años. Ahí vamos a hacer aritmética, ahí vamos a hacer algunas multiplicaciones y vamos a ver cuántos espías fueron, cuántos días estuvieron, cuántos días por año le va a dar el Eterno. Así es que ahí vamos a entender por qué 40 años. Si siendo que de Egipto a la tierra prometida nada más iban a ser 11 días. En 11 días tenían que estar ya en la tierra prometida. Pero ¿por qué se demoraron 40 años? Por una mala decisión de Moshe. ¿Sí? Entonces, cuando el Eterno no habla contigo, te vas a ir a 40 años. Pero cuando tú hablas con el Eterno y obedeces al Eterno, va a ser solamente 11 días para llegar a tu tierra prometida. Si no has llegado todavía a tu tierra prometida, es porque estás tomando decisiones por ti mismo. Porque lo vamos a ver en esa parashá que se llama Shelach Leja, algo así se llama. ¿Sí? Envíate a ti mismo, envíalos por ti mismo, así. Eso es lo que significa. Entonces, aquí es importante con lo que terminó Caleb, ¿sí? Con lo que termina esta parashá. Dice, y hablaba con él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el medio del desierto iba a hablar el Eterno como Moshe.